Agradecemos su amable sintonía, hermanos. Dios me los bendiga. Estamos esperando un poco, hermanos. ¿Por qué? No sé qué pasó. Voy a comentar quizás su término después. De unos problemas técnicos, en el caso con la computadora. He dejado ahorita que se enfríe. Hay un calentamiento por el uso de esta aplicación. Vamos a probar quizás para el día de mañana cambiar de aplicación con la cual se ejecuta la transmisión en todas las redes. Pero sucede, hermanos, justamente con el tema del ingreso de video. Entonces ahorita que está el video de tiempo de profecía, estamos bien. Pero el colocar la cámara o elementos de alabanzas aumenta al 100% el CPU, por lo tal, hermanos, está ejecutándose el procesador al 100%. Luego está calentando. Y eso ha hecho, hermanos, en las últimas veces, desde que lo vi, desde la semana pasada, hermanos, que se bloqueara la conexión y de la nada me tocaba nuevamente reiniciarlo. Y eso se los explico, hermanos, porque de esta manera estamos protegiendo el equipo. Ahorita ya estamos al 100 nuevamente. Y luego, hermanos, estas cosas suceden justamente cuando se actualizan los Windows. Trabajamos con Windows. Pues me dirán, pasémonos a la Mac. Ya veo por qué. Porque estas cosas, a pesar de ser gamer y tener todo, hermanos, la capacidad y ser muy rápidas para todo, pero justamente, hermanos, con este programa de la transmisión, vamos a probar con otro programa a ver si ya no da este problema. Amén. Deseamos, hermanos, que pueda estar con nosotros. Dele like al mensaje, comparta, conéctese, hermanos. Vamos con el mensaje de Apocalipsis en nuestra sesión número 20. Y tenemos, hermanos, estamos hablando de la iglesia de Sardis, pero antes, hermanos, y de la Odisea, que son las últimas dos iglesias con las cuales el Señor reprende más. Vamos a hablar, hermanos, de los 7 espíritus de Dios. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Invito a que busquen su Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Permítame un momento que estoy buscando los versículos. Y ya está ocupando tanto el CPU que ya cuesta más buscar las cosas. No pasaba esto antes, hermanos. A medida que las computadoras comienzan a dar estos problemas de saturación de video porque estamos al máximo, vamos a minimizarlo. Me voy a salir yo solamente. Me voy a poner, hermanos, en el versículo que me quedó del pasado. 1 Corintios capítulo 5, 15, versículo 26. Mientras me salgo. Ahí estaba. Y no lo perdí. Ok, está ahí. Me va a dejar quizás sacar el mouse porque no lo veo. Ahí estoy. Ok, sí. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Estoy con el mouse. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no, velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré
su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, me voy a quedar un momento aquí. Me van a ver desde el versículo y me van a ver desde la pantalla aquí pequeña. Amén. Solo un momento. Vamos a ver si esto deja de saturar el sistema. Querido hermano y hermana en Cristo, preste atención a lo que estamos hablando hoy. Usted que está conectado. El Señor le dijo a la iglesia en Sardis que tenían nombre de que estaban vivos, pero que estaban muertos. En otras palabras, hermanos, aparecieron que ellos eran vivos. Vinieron a la iglesia, vivieron vidas de creyentes inteligentes, pero no estaban mejor que los muertos. Voy a tirar la cámara. Hermanos, Dios escudriña el corazón de las personas. No importa cuán buenos parezcan exteriormente, mientras no cambien su corazón y mente, incluso si van a la iglesia, su fe no puede llamarse viva. No es de cerrar y de abrir, es la aplicación con la que transmito. Está al 100%. Y no es de cerrar y abrir, ya me lo estaba haciendo desde la semana pasada y sin darme cuenta cuánto ocupaba del CPU. Después de una actualización, causó esto. Ya vamos a ver cómo lo arreglamos. Prestemos atención, hermanos, al mensaje. A través de los 7 espíritus, hermanos, el Señor mide la fe de cada individuo en cada detalle. Por eso el Señor puede hacer un juicio incluso sin el más mínimo error. Y también puede decidir si dará o no una respuesta basándose en las medidas de los 7 espíritus. Los 7 espíritus observan los campos, hermanos, y luego miden exhaustivamente los aspectos que comprenden el significado total de la fe. Por eso, siempre debe mirar hacia atrás y comprobar su fe en cada uno de los campos. Hermanos, voy a continuar explicando estos 7 espíritus hoy. Por cierto, quiero que no malinterprete que el número real de los espíritus es 7 cuando digo los 7 espíritus. Lo dice la palabra. No hay, hermanos, un primer espíritu, un segundo espíritu, un tercero y así sucesivamente. El número 7 significa completo y perfecto. Implica la perfección de Dios. Los 7 espíritus representan el corazón de Dios que es perfecto. Al inspeccionar y supervisar todo, los espíritus lo hacen completo y perfectamente, sin cometer el más mínimo error o equivocación. Por eso la Biblia dice que, hermanos, son los 7 espíritus. Les expliqué, hermanos, el día de ayer que los 7 espíritus son como una balanza que mide las respuestas a los pedidos en la oración. Para decidir si dar o no una respuesta, los 7 espíritus deben de medir estos 7 campos. Hermanos, por supuesto que los 7 espíritus miden todo. El corazón, la mente, el comportamiento, pero los aspectos medidos se pueden categorizar en 7 campos. Comparte el mensaje. Son la fe, la oración, el gozo, el agradecimiento, el cumplimiento de los mandamientos, la fidelidad y el amor. La fe y la oración fueron explicadas el día de ayer. Voy a continuar, hermanos, explicando el resto de ellos ahora. La tercera medida de los 7 espíritus que discutiré hoy es, hermanos, es el gozo. Amén. Querido hermano, preste atención. El gozo es una de las evidencias más significativas que poseen los hijos salvos de Dios. Son salvos del infierno, que es la muerte eterna. Se les da la vida eterna y la vida eterna, hermanos, es en el cielo. ¿Qué clase hay en el mundo que pueda expresar su alegría, hermanos? ¿Cómo expresa usted su alegría? Antes de conocer a Dios, vivieron vida llena de lágrimas, tristezas y dolor, también preocupaciones y muerte. Vivían vidas sin alegría, pero después de convertirse en hijos salvos de Dios, están viviendo vidas con esperanza en el reino de los cielos, en el amor. Tienen la gracia de Dios. Es natural, hermanos, que ustedes deberían de estar llenos de alegría. Algunos pueden decir que eran felices incluso antes de conocer a Dios. Pero me gustaría preguntarles si su alegría en realidad era verdadera. Estaba encantado solo cuando había algo alegre, pero era alegría que podía desaparecer cada vez que la situación cambiaba. Y fue, hermanos, la alegría la que desapareció cuando se enfrentó a penalidades y a dificultades.
Había alegría, hermanos, cuando las cosas estaban de acuerdo con su corazón. Y la vida también le beneficiaba todo lo que tenía. Pero esa alegría, hermanos, era condicional y cambiará dependiendo de cualquier situación que se le daba. Pero el gozo, hermanos, espiritual en el Señor es regocijarse, diga conmigo siempre, sin importar la situación o las condiciones. Esa alegría que brota de lo más profundo de su corazón, porque tiene la seguridad de que ha sido dada una vida eterna que no cambiará por nada. Y también porque está lleno de esperanza en la eternidad. Por supuesto, hermano, que puede llorar espiritualmente de vez en cuando por las almas y por el reino y la justicia de Dios. Pero ese gozo, hermanos, que es desde lo más profundo de su corazón, nunca va a desaparecer. Así como, hermanos, los miembros de la iglesia primitiva morían con gozo en el martirio al ser presa de los leones, el gozo es un signo de hijos salvados de Dios y un olor por el cual distinguir a los cristianos. Además, hermanos, la alegría es una prueba de que tiene fe. Amén. Dado que tiene una fe firme en Dios y cree que Él le dará las respuestas, puede regocijarse independientemente de cualquier situación dada en la realidad. Aquellos con la fe, hermanos, es digna de recibir respuestas de Dios, se ven diferentes cuando vienen a mí para incluso recibir oración. Incluso cuando los escucho, no importa cuán duro o difícil sea su problema, sus rostros no están llenos de preocupaciones o ansiedades. Vienen con rostros brillantes que no tienen su alegría. ¿Cómo creer, hermanos, que sus problemas se resolverán al recibir una oración por fe? Tienen gozo desde el fondo de su corazón. Y si usted tiene gozo, hermanos, por recibir la oración, si usted tiene gozo por saber que va a haber una respuesta, ese gozo debe mantenerse. Va a testificar, hermanos, más tarde que ha recibido respuestas a través de la oración. Sin embargo, hermanos, entre los que se cree que tienen fe, hay algunos que perdieron el gozo espiritual. Quizás pueden sonreír exteriormente, pero no es realmente desde lo más profundo de su corazón. Eso, hermanos, es porque su amor y fervor por Dios desaparece y su fe se enfría. No persiguen las cosas del Espíritu, sino que se hacen amigos del mundo y construyen un muro de pecados entre Dios y ellos. Cuando eso sucede, hermanos, su alegría espiritual también desaparece. Parecen tener una fe y se les da el deber de un líder, pero cuando oran, hermanos, la respuesta se demora por un largo periodo de tiempo. No pasaron cuando los 7 espíritus los midieron, ya que no tenían el fruto del gozo conforme al nivel de su fe. Querido hermano y hermana, la alegría viene de la paz. Cuando está en paz con Dios Padre, con su prójimo y con usted mismo, el Espíritu Santo en usted le va a dar la paz y naturalmente la alegría va a estar aún brotando. Al menos, hermanos, se hace las paces con Dios Padre. Es decir, si no tiene un muro de pecado delante de Dios, la alegría de su corazón no va a desaparecer. Por favor, quiero que ahora se mire usted mismo. Si no hay alegría en su corazón, o si su alegría está desapareciendo gradualmente, debe de comprobar si está construyendo un muro de pecado entre usted y Dios. Y si lo hay, entonces espero, hermanos, que lo destruya lo antes posible para que pueda recuperar su alegría perdida. Si recupera, hermanos, su alegría durante esta reunión especial, hoy, seguramente, hermano, va a recibir respuestas a sus deseos y oraciones. En cuarto lugar, hermanos, los 7 espíritus miren el agradecimiento. Junto al gozo, el agradecimiento es otro fruto que es la evidencia de haberse hecho hijo de Dios. Mientras tenga la más mínima fe, hará una confesión de agradecimiento en cualquier circunstancia dada. No puede dejar de estar agradecido, hermanos, cuando recuerda que ha recibido la gracia de la salvación. Originalmente, hermanos, estaba destinado a sufrir para siempre en el infierno. Pero la gracia de la redención del Señor le da una vida eterna en el cielo. ¿Cómo no puede estar agradecido así, hermanos? Además, nuestro Dios de amor se ha convertido en nuestro Padre y está guiando cada paso de nuestra vida. Si puede creerlo, estará agradecido en cualquier situación. Si usted es un hijo salvado de Dios, debe de estar agradecido incluso si no hay una razón aparente para dar gracias. Pero en el curso de la vida de creyente, hermanos, su fe ha crecido y las razones para dar gracias se han incrementado. Debe de ser más agradecido.
Si está agradecido es solo cuando hay algo por lo que puede estar agradecido en su vida, pero habla con palabras de queja y tiene una actitud de rencor. Cuando está en una situación difícil, está lejos, hermanos, incluso de tener usted una fe. Si hay, hermanos, un problema delante de sus ojos, cuando cree en Dios y ora en acción de gracias, Dios escuchará su oración de acción de gracias, obrará para bien y le permitirá dar buenos frutos. Después de aceptar al Señor Jesús, el agradecimiento en mi corazón, hermanos, nunca ha desaparecido durante mis últimos años de vida. Incluso cuando era, hermanos, incluso pobre, o me faltaban cosas, viví una vida, hermanos, difícil. Y estaba pasando también por pruebas. Trabajaba ganando dinero, pero pasaba por pruebas. No podía superar, hermanos, fácilmente, hermanos, con la habilidad, como cualquier hombre. La única manera que encontré para pasar, hermanos, estas pruebas era a través del agradecimiento. Cada vez, hermanos, que se desprende la fragancia de acción de gracias de mi corazón agradecido, Dios se complacía conmigo. Me daba respuestas a todo lo que oraba. Es importante que usted sea agradecido siempre. Confíe en la palabra de Dios, hermanos, que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 6, que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y llevad la vida que está llena de gratitud. Hermanos, el que puede agradar a Dios dando gracias en todo sin importar las condiciones y situaciones es sabio y bendito hasta el punto que puede abatir los motivos de acción de gracias. La quinta de las medidas de la medida de los 7 espíritus, hermanos, es la confesión o la rectitud que usted debe tener ante los 10 mandamientos. Diga conmigo 10 mandamientos. En la Biblia, hermanos, hay órdenes, hermanos, hay leyes que están establecidas en hacer, en guardar, en desechar, en conservar. Entre ellos, hermanos, existen estos 10 mandamientos. Bueno, los 10 mandamientos son un resumen de todos los mandamientos de la Biblia. Por lo tanto, si pasa la evaluación cuando los 7 espíritus miden, hermanos, la confesión que usted tiene en seguir los 10 mandamientos, rápidamente le vendrán las respuestas. Aunque usted se llame hijo de Dios y no vive por su palabra y comete pecados como cualquier otro pecador y se opone a la voluntad de Dios, entonces Dios no puede darle respuestas. Por cierto, hermanos, el hecho de que guarde los mandamientos es la prueba de que ama a Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3, leámoslo. Vamos a descansar la computadora. Decíamos, Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Dice, pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Dice, y sus mandamientos no son gravosos. Hermano, usted haría cualquier cosa por las personas que ama. ¿O no es así? ¿Ama a Dios en realidad? Hermanos, este versículo en un sentido espiritual, si realmente cree y ama a Dios, con gusto va a guardar los mandamientos de Dios. Especialmente, siempre llevará los 10 mandamientos en su mente y los va a guardar. Incluso si guarda los mandamientos, lo importante es con qué tipo de corazón guarda los mandamientos. Cuando un recién llegado o un nuevo creyente guarda los mandamientos, Dios se lo reconoce como fe. Pero si los creyentes que han sido cristianos durante muchísimo tiempo los guardan de mala gana, solo según su situación, entonces no se puede decir que guardan los mandamientos. Y no es amor verdadero. Así como sus mandamientos no son gravosos, si verdaderamente aman a Dios, guardarán los mandamientos sin ser agobiados. No los mantendrán a la fuerza, no pueden mantener los mandamientos a la fuerza. Cuando los guardan con alegría, con un corazón brillante, entonces, hermanos, estarán en la verdad. En cuanto también a las ofrendas, hermanos, 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7 dice, cada uno haga como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No importa cuánta ofrenda le dé a Dios, si lo hace de mala gana o por obligación. ¿Cómo puede su ofrenda convertirse en un aroma agradable para Dios?
Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 dice: teniendo tanto cariño por vosotros, no complacía comunicarlos no solo el evangelio de Dios, sino también vuestra propia vida, porque no habéis llegado a ser muy queridos. Las personas incluso sacrifican sus vidas por los seres queridos. Entonces, ¿cómo no complacernos en guardar los mandamientos de Dios? Si verdaderamente amamos a Dios, hermanos, Padre, ¿cómo no vamos a complacerlo? Por lo tanto, voy a exhortarlos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, a que se complazcan en vivir de acuerdo con su palabra y guardar sus mandamientos, porque verdaderamente aman a Dios. Cuando guarda sus mandamientos de esta manera, es la evidencia que prueba que usted es un hijo de Dios, que confía a Dios, y a través de la medida de los 7 espíritus se le van a dar respuestas más rápidamente. En sexto lugar, hermanos, los 7 espíritus miden la fidelidad. Diga conmigo: fidelidad. Los 7 espíritus miden cuán fiel es a su deber como siervo de Dios, como diácono, como pastor. También miden cuánto valora su deber como líder de grupo, líder de célula o cualquier posición dada, y qué tan fiel es usted. Sin embargo, si usted es fiel solo a los deberes dados por Dios, entonces no se puede llamar fidelidad perfecta. Debe de ser fiel no solo al deber dado en su iglesia, sino que también debe de ser fiel en su lugar de trabajo, en su hogar. Entonces podrá llamarse fidelidad perfecta. Hermanos, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, debe de ser fiel en la verdad a cualquier deber que se le asigne. Cuando tenga que elegir una obra del Señor o del mundo, por supuesto que elegirá la obra del Señor, si tiene fe. Pero eso, hermano, no significa que pueda descuidar su deber en el mundo. En última instancia, no debe de volverse parcial y mostrar parcialidad. Para la gloria de Dios debe de ser fiel a cualquier deber dado en la verdad, de acuerdo a su vida. Entre los que vienen, hermanos, incluso para recibir oración, hay unas personas que tienen problemas serios con los negocios o enfermedades serias. A pesar de que son obreros de la iglesia de alto rango, han sido cristianos por mucho tiempo y aún continúan con problemas. Por lo general confiesan que solían ser fieles a sus deberes con fervor en el pasado, pero que de alguna manera comenzaron a descuidar sus deberes en algún momento. ¿Por qué se absorbieron mentalmente en sus asuntos mundanos? ¿Por qué se comprometieron con el mundo? ¿Por persecución familiar o por muchas otras razones? Hermano, su fidelidad se enfrió. También debe de recordar, hermanos, que la fidelidad perfecta nunca cambia. Diga conmigo: nunca cambia. Usted es fiel, hermano, cuando está lleno de gracia. Pero si no es fiel o si su fervor se enfría cuando tiene la gracia, entonces no puede pasar la medida de los 7 espíritus. Y lo más importante en la fidelidad, hermanos, es que debe de ser espiritualmente fiel. No solamente externamente, no debe ser solo fiel exterior, debe de ser fiel espiritual, junto con la circuncisión de su corazón. Cuanto mayor sea su fe y cuantos más años viva como cristiano, sus últimas obras deben ser mayores que las primeras. Pero el Padre Dios, hermanos, no quiere solo las obras de fidelidad mostradas exteriormente. Lo que Él realmente quiere es fidelidad espiritual desde lo más profundo de su corazón. Quiero un hijo santo como usted, que se santifique, que se asemeje espiritualmente a Dios Padre. No cree, hermanos, que si lo que Dios quiere son solo obras fieles, entonces ya hay muchos huestes celestiales y ángeles que pueden ser fieles, que están cerca de Dios. ¿Para qué nos quisiera a nosotros? Por ejemplo, ¿no cree que es una razón totalmente diferente por la que aquellos que están en su nómina pueden servirle bien, y la razón por la que sus hijos le sirven desde el fondo de sus corazones? Para dar una fidelidad perfecta ante Dios, hermanos, su corazón debe de parecerse al Señor y debe de ser fiel hasta el punto de sacrificar su vida con el corazón de que ama verdaderamente a Dios. Por último, hermanos, los 7 espíritus miden el amor. Diga conmigo: amor. El amor, hermanos, es como una banda que une por completo a los 6 condiciones anteriores. Permítame un momento. Esto, hermanos, el amor es como una banda que une por completo a los 6 medidas anteriores.
es, hermanos, la razón última que somos cultivados en esta tierra, por el amor. La razón por la que Dios creó al primer hombre Adán y cultivó a los seres humanos en esta tierra es que Dios quiere tener hijos verdaderos, con quienes pueda compartir el amor verdadero para siempre. Por lo tanto, hermanos, no importa cuánto ore, cuán fervientemente sea fiel o cuánto trabajo haga para Dios, todas estas cosas pueden ser verdaderamente significativas cuando las hace con el corazón del amor a Dios y a los hermanos. Primera de Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 3 dice: si hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tengo el don de profecía y sé todos los misterios y conocimiento, pero y tengo toda la fe como para mover montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, el Señor también cumplió la ley con amor y dijo que entre la fe, la esperanza y el amor, el mayor es el amor. Por tanto, debe de tener fe, orar, regocijarse, dar gracias, guardar los mandamientos, ser fiel a Dios, y debe de hacer todo esto, hermanos, con amor. Así como Mateo capítulo 22, versículo 37 dice, Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Si ama a Dios, hermanos, con todo su ser, corazón, con toda su alma y con toda su mente, pasará en todos los campos de las medidas de los 7 espíritus. Querido hermano y hermana, nuestra vida de creyente comienza con la fe. Eso es porque podemos, hermanos, regocijarnos, podemos dar gracias, podemos orar, podemos guardar los mandamientos, podemos ser fieles solo cuando tenemos fe. Amén. Cuando practicamos, hermanos, todo esto por fe, podemos cambiar como hijos de Dios. Por eso, lo primero que miden los 7 espíritus, hermanos, es la fe. Pero incluso si tiene todo esto junto con la fe, sin amor, hermano, todo es inútil. Es por eso que la medida del amor se determina en último lugar. Digamos, hermanos, alguien parecía ser fiel a su de verdad, pero cuando algo no estaba de acuerdo con sus ideas, dejaba de trabajar. Entonces, prueba que no lo hizo con amor. Además, hermanos, aunque alguien parezca orar con fervor por el reino de Dios, si no ama a un hermano o una hermana, sino que lo envidia y lo odia, entonces su oración no fue de amor. Aunque alguien sea fiel como obrero o líder de la iglesia, si chismea sobre las transgresiones de otros y los juzga o condena, entonces su fidelidad no proviene del amor. Por lo tanto, solo cuando haya logrado el amor podrá decir que lo ha logrado todo. Es entonces, hermanos, cuando puede agradar a Dios, haciéndose semejante a su corazón, y podrá recibir respuestas más rápidamente. Querido hermano y hermana en Cristo, si comparamos los 7 espíritus con un aparato eléctrico, los campos que miden corresponden a las partes del aparato. Así como el aparato no funcionará si falta alguna de las piezas, si no alcanza nada de lo que miden los 7 espíritus, no obtendrá respuestas. Ahora, ¿podrá comprobar su fe a través de estos mensajes tomados, hermanos, por los 7 espíritus? ¿Está seguro de que lo que ha orado y deseado durante hace días, hermanos, ha sido respondido, será respondido? Lo más probable, hermanos, es que incluso los nuevos creyentes testifiquen que reciban respuestas para lo que sea que oren. Y por otro lado, hermanos, digamos que hay un obrero de la iglesia que está en un puesto de enseñanza que recibe respuestas tardías. Ahora, aunque el maestro tenga mucha fe, sea más fiel y ore más, las respuestas aún llegan lentamente, hermanos. Significa que Dios usa una escala diferente aplicada a las medidas de los 7 espíritus, y esa escala es de acuerdo al nivel de fe respectivo de cada persona. Aunque alguien sea un creyente novato, si está lleno del espíritu y de amor, de puro, no corazón, hermanos, debe encontrar, hermanos, que esa alegría, que esa gratitud, que esa forma en la que él se comporta, la lectura de la Biblia, la búsqueda de los 10 mandamientos, esta condición de los 7 espíritus sea más grata al corazón de Dios. Hace mucho más, hermanos, lo que pueden hacer las personas de acuerdo a su nivel de fe. Por eso pueden recibir fácilmente respuestas a sus oraciones.
Digamos, hermanos, que un niño de 6 años quiere ayudar a su mamá. Así que limpió la casa, lavó los platos. Entonces, ¿qué tan contenta puede estar su madre por haber hecho eso? Si se acerca a su madre y le dice, te amo, mamá, entonces su madre estará muy encantada. Aunque él no limpió la casa como lo puede hacer un adulto, porque tal es su corazón y obra, su madre hará algo que pueda complacer a su hijo. Sin embargo, cuando un hijo de 20 años ayuda a su madre a hacer algo, es diferente a lo que hizo un hijo de 6 años. Aunque hizo un mejor trabajo que el niño de 6 años, su madre esperaría un cierto nivel de trabajo acorde con su edad y también querrá ver si su hijo lo hizo con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Asimismo, hermano, cuanto mayor sea su fe, su posición y su deber, más debe de dar gracias a Dios, darle más a Dios. Todos los campos que miden los 7 espíritus deben de vivir una vida de creyente según su medida de fe. Entonces, podrá experimentar, hermanos, las obras de Dios tan grandes como su medida de fe y podrá dar gloria a Dios. Por cierto, hermanos, dije que incluso en el mismo nivel de fe, dependiendo de la gravedad de su problema, el estándar para recibir una respuesta al problema también cambia. Por ejemplo, si ora por un gran problema, debe mostrar tanta fe como el problema y pasar el estándar. Debe mostrar una fe mucho más fuerte de lo habitual y debe de regocijarse, de dar gracias, orar por todo, eso mucho más de lo habitual. Espero, hermano, que pueda darse cuenta de todas estas cosas y encuentre la clave para que aprenda y reciba respuestas a sus oraciones y deseos. También espero, hermano, que pueda pasar toda la medida de los 7 espíritus, completando cualquier cosa que le falte entre los campos que miden los 7 espíritus. Que se acerque cada vez más al nivel de perfección y finalmente alcance el bendito nivel, el que recibe una respuesta incluso cuando solo piense en ello. En el nombre del Señor Jesucristo lo ruego y pueda aún, hermano, aún más recibir esta semilla de esta predicación. El que tenga oídos para oír, que oiga. Continuamos, hermanos, en nuestra próxima sesión de Apocalipsis el día de mañana. Le invito en este momento a escuchar una preciosa alabanza, hermanos, y luego de la alabanza, hermanos, vamos con el tiempo de la oración. Amén.